Bueno, vamos a ver. A ver, YouTube, ¿se ve bien? Karen, vos fíjate si se ve bien, al menos YouTube. Bien. Se está viendo bien, ¿no? Seguimos. Un breve resumen de lo que hablamos un poquito la clase pasada por orientarnos, ¿no? Padres apostólicos, fines del siglo I, comienzo del siglo II, Clemente, Ignacio, Policarpo, trámite fielmente lo recibido y consolidan la fe de la iglesia primitiva. Serían los nietos de los apóstoles. No inventan, sino que transmiten la doctrina y las enseñanzas. Después los padres apologistas, a la cabeza tenemos San Justino, tenemos Tertuliano, que de alguna manera defienden públicamente la racionalidad de la fe ante el imperio, bueno, el imperio romano, ¿no? Sobre todo, que era época de persecuciones. Después tenemos los padres capadocios, tenemos a San Basilio, San Gregorio, Nacianceno, Gregorio de Niza. Todos estos padres del siglo IV precisan el lenguaje trinitario tras el concilio de Nicea y enfrentan el arrianismo, que son herejías. Eso después lo van a ver bien en la materia histórica. Son durante estos primeros 8 siglos que duran todo lo que es el periodo patrístico, hubo muchas herejías. Entonces, de alguna manera, estos padres de la iglesia ayudan a quitar esa turbiedad o esa confusión que había y traen luz. También tenemos los padres del desierto, fin del siglo III, siglo IV. Bueno, es la vida vivida del Evangelio. Oración, ascesis, que es este trabajo espiritual que hacían los monjes por ahí en el desierto, ¿no? Y sobre todo el combate espiritual. Acá se empezaron los primeros indicios de lo que era las primeras comunidades monásticas, ¿no? Después arrancan todo esto con las reglas bueno, de San Agustín, todas estas cuestiones de vivir en vida en comunidad en el desierto. Y después los padres orientales y latinos, bueno, Atanasio, tenemos ahí varios, y los occidentales, San Ambrosio, Jerónimo, San Agustín, Gregorio Magno, que estos hablaban principalmente o enseñaban principalmente sobre la mística litúrgica, lo que es la cuestión de leyes en torno a lo jurídico pastoral y de la gracia y pecado, ¿no? Por ahí son cuestiones bastante profundas para esa época. Después vamos a otro puntito. Tenemos algunas herejías de la patrística. No vamos a quedarnos en esto, solamente se las nombro. El gnosticismo, el arrianismo, el nestorianismo, el monofisismo, pelagianismo y donatismo. Y después, bueno, el apolinarismo y el macedonismo iconoclasmo. Son todas herejías de los primeros siglos de la Iglesia Católica que los padres de la Iglesia y doctores han luchado fervientemente para defender la fe y defender esas enseñanzas. Así que le doy la imagen, después ponen pausa y lo leen. Pero en la materia de histórica vamos a empezar a verlo más en profundidad. Ya con el otro profe. Después seguimos un poquito más. Ahora sí, a esto me quería detener, que me parece importantísimo. Me parece algo esencial de lo que es el curso. Y que acá viene justamente el pensamiento patrístico como tal. Este curso yo lo voy a ir leyendo y lo voy explicando. Pero está bueno que lo vayan leyendo, que lo sigan leyendo con la vista. Este curso no es simplemente una serie de clases, no son 2 clases de identidad católica, 2 clases de pensamiento católico, 2 clases de antropología teológica, de cristología, de derecho canónico. No, es un camino. Y es un camino que hace digamos, una reflexión a lo largo de la historia. Y también paralelamente con la historia de la salvación, la historia de la iglesia. Es un camino de retorno a las raíces, de búsqueda de sentido, de claridad en medio de la confusión del mundo actual. O sea, no es, de alguna manera, quedarse con las fuentes, ¿no? Quedarse con la patrística y vivir siendo un patrístico descontextualizado del mundo actual. Sino que, bueno, acá lo traté de asimilar de esta manera. Volver a la fuente significa beber de esa agua limpia. Imaginémonos que nosotros hoy, los días de calor, tenemos siempre una botella de agua en la heladera, ¿no? Eso es, y de vidrio. Es fundamental. Sobre todo acá en Argentina siempre se tiene el agua fresca. Bueno, imagínense que en un almuerzo dejamos la botella de la mitad, bueno, esa agua va quedando a la noche, al día, va quedando. Y esa agua se empieza a tener gusto mal, empieza a tener un gustito feo, por ahí el agua no, insípida, incolor, inolora, todo lo que usted quiera. Pero esa agua ya se empieza, si dejamos un agua de la canilla, del grifo, empieza a tornarse un poco turbia, ¿no? Empieza a perder esa pureza que tenía el agua. Bueno, yo siempre que termino de tomar, a menos que después sé que voy a seguir tomando durante el día, bueno, la tiro esa agua o riego la planta y limpio la botella y la cargo con agua de filtro además.
y intento tener que esa botella siempre tenga agua limpia. Entonces, volver a la fuente es beber de esa agua limpia y viva de la primera iglesia, de aquella iglesia primitiva que fue posterior a los apóstoles, de los santos que pensaron, oraron, sufrieron y dieron la vida por Cristo. Porque todos estos santos son todos mártires. O sea, todos estos padres de la iglesia, al igual que los apóstoles menos Juan, fueron todos mártires, en su gran mayoría mártires. Entonces, ellos han vivido lo que es el martirio literalmente en carne propia. Entonces, los padres de la iglesia, cuando nos referimos a la patrística, vivieron el evangelio con esa fuerza original de los primeros siglos, con esa fuerza de las persecuciones, con ese miedo de decir que uno es seguidor de Cristo y te matan. No discutían ideas desde un escritorio, desde una oficina, sentados tal vez como yo, pero hablaban desde el encuentro real con Cristo, ¿no? Ellos enseñaban a Cristo con su testimonio de vida, por eso también fueron santos. Algo de eso hablé en la clase pasada. Ellos respondieron a su tiempo, y acá algunas herejías, ¿no? Todo lo que fueron las herejías de los primeros siglos que generó mucha confusión y que de alguna manera estos padres de la iglesia trataron de dar luz y lo dieron y lo lograron y lo hicieron de la mejor manera. Lo que era el paganismo, aquellas personas que no eran judías, que no eran cristianas, bueno, que eran paganas, a los imperios, ¿no? El gran imperio romano, que era muy, muy importante, era el imperio de la época, a las ideologías de poder, ¿no? Griego, las filosofías y demás. Pero sobre todo, ellos vivieron y respondieron con sabiduría, con sentido común y con santidad. Acá está unido lo que es, no sé, el don de la ciencia, del Espíritu Santo, lo que es el poder comprender, el entendimiento, el sentido común de vivir con una coherencia de lo que se enseña y de lo que se aprende, de lo que se vive, y con santidad. Después, más tarde, en la Edad Media, previo a la escolástica, esa verdad que habían custodiado, que habían definido de alguna manera, fue profundizada, clarificada y organizada en un sistema armónico por la escolástica. De hecho, toda esta transición se fue perfeccionando, ¿no? Especialmente el principal, Santo Tomás de Aquino. Entonces la escolástica no contradice la patrística, es la maduración de este tiempo, ¿no? Y acá lo asimilamos como, o lo ponemos como ejemplo. La patrística es la semilla encendida del Evangelio. Eso que enseñó Jesús en el Evangelio, eso que tanto Jesús le enseñaba a sus discípulos y a la gente, bueno, es esa, ¿no? Esa es la semilla patrística que fue germinando de a poco y después en la escolástica se hizo un árbol fuerte y sólido que creció a partir de esa semilla, que esta semilla fue regada o fue sembrada, mejor dicho, por Jesús en el Evangelio. Entonces, patrística, escolástica y el magisterio no son tres cosas distintas, sino una misma fuente de verdad expresada en distintos momentos de la historia. Acá me gusta hacer este gesto con las manos, ¿no? Fue expresada en distintos momentos de la historia. Fue patrística, escolástica y a la vez contenida en lo que es el magisterio. Entonces, porque este curso puede transformar la vida de quien lo realiza. Yo acá no le estoy vendiendo un curso, no me quiero hacer millonario con esto. El tema es poder pensarlo, ¿no? Reflexionarlo y meditarlo y sobre todo vivirlo. Bueno, porque volver a las fuentes es volver a Cristo mismo, porque no estamos volviendo a una ideología, no estamos volviendo a una opinión mía, ¿no? No es la opinión del profe Alan, no, es volver a Cristo, simplemente. Yo lo que ofrezco en este curso, yo creo que sería mi tarea realizada si ustedes pueden sentir el curso, el gustito de lo patrístico y a su vez gustar a Cristo, porque volver a Cristo es encontrarse con Él y Cristo cambia nuestra vida. El encuentro con Cristo es lo que a nosotros nos hace reflexionar la existencia, de alguna manera, y vivirla. Entonces, yo acá lo segmenté, ¿no? Este curso nos va a tocar por tres caminos. Por la razón. Vamos a entender por qué creemos lo que creemos. Los dogmas, las doctrinas, esas enseñanzas milenarias. Bueno, a través de la razón. Por el corazón, vamos a reencontrarnos con ese Cristo vivo que nos llama. Tal vez si nosotros hemos tenido una experiencia religiosa, una experiencia de fe, con ese Cristo, bueno, volver a encontrarnos con Él, con esa persona, porque la verdad es una persona. El mismo Jesús, yo soy la verdad, yo soy la vida.
Entonces encontrarnos con esas personas, reencontrarnos con esas personas. Y por la vida concreta, vamos a descubrir cómo pensar y cómo actuar como un católico de hoy, que justamente es el nombre de la comunidad, católicos de hoy. Entonces, cómo nosotros podemos beber de esa agua limpia y pura y rica y fresca, porque sigue siendo fresca a pesar de 2000 años, ¿no? Sigue siendo, o 1500, o 1300, que fue todo desarrollando el periodo patrístico. Y algunos ejemplos así de citas actuales con algunas referencias patrísticas. Mejor dicho, algunas reflexiones actuales, problemáticas, lo que sea, desde una óptica patrística. Acá no es forzar nada, sino poder reinterpretar a través de la patrística las cosas, los problemas, los desafíos actuales. Una educación confundida, ¿no? Bueno, San Basilio decía, educar es conducir el alma hacia la verdad. Y es eso. Una profe en el profesorado nos decía que la educación católica debe ser por excelencia, no debe ser una educación mediocre. Nosotros tenemos que dar lo mejor del mundo. Nosotros tenemos que, a ver, por más que nos pagaran de salario 2 mangos, 2 dólares, 2 pesos, bueno, tenemos que darle igual, con pasión, ¿no? Y esa pasión sana de poder enseñar al que no sabe como obra de la misericordia, como obra de caridad. Una política moderna, ¿no? Si lo tomamos de San Agustín, bueno, decía que la justicia, que sin justicia los reinos son bandas de ladrones, ¿no? Por ahí esto de poder pensar en ese sentido. La cultura, los medios, San Jerónimo decía, la palabra puede ser medicina o veneno. Tantas cosas que nosotros por ahí vemos en la tele, vemos en las redes sociales, bueno, y las repetimos, si no las pensamos, no las reflexionamos, bueno. La corrupción, desde cualquier tipo de vista. Sobre todo también desde la óptica política, que en este caso, ¿no? Yo acá me referencié por eso. Bueno, San Juan Crisóstomo, robar al pobre es peor que un ladrón, por ahí algunos comentarios que él hacía, referidos al aborto, referidos a la defensa de la vida. Tertuliano, el que va a ser un hombre, ya lo es, ¿no? Esto de la concepción, resalta esa figura en términos de poder decir que es interrumpido, ¿no? La vida humana, después la eutanasia también, San Gregorio Magno. Si bien ellos no han tenido por ahí estas experiencias de desafíos actuales, pero sus enseñanzas suelen ser bastante actuales. San Gregorio Magno, el sufrimiento ofrecido puede ser camino en santidad. Y sobre todo los mártires, ¿no? Ellos han sido mártires y saben de lo que es entregar ese sufrimiento como camino en santidad. Esto de seguir modas en redes sociales, influencers, tanto católicos, ¿no? Influencers como deportistas y demás. Bueno, el pastor es puente hacia Cristo, no hacia sí mismo. Entonces, de alguna manera, esa persona que es influencer, que nos influencia en nuestra vida, es puente hacia Cristo, no hacia uno mismo, hacia esa misma persona. Entonces, lo hago como una breve reflexión. Puse que volver a las fuentes es volver al origen de nuestra identidad católica, de nuestro sentido, ¿no? Y todo camino que vuelve al origen, vuelve al corazón de Cristo. Este curso puede ser, para quien lo desee, ¿no? Siempre dejando la libertad ahí, el comienzo de una conversión tranquila, profunda y real. Ahí en vez de poner una coma, poner un punto, puse una coma. Pero es eso, ¿no? O sea, lo que intento yo con este curso es que podamos reflexionar esto, de por qué volver a la fuente, si tenemos muchos teólogos, mucha gente que habla de la espiritualidad, ¿no? Bueno, porque ahí está la posta, ahí está la realidad, ahí está lo verdadero, en Jesús, en la patrística. Entonces, bueno, acá finalizó un poco lo que es esta enseñanza que yo más o menos quería hablar un poquito sobre el curso. Bueno, sí, YouTube sigue viendo C blanco, no importa, ya para la clase que viene vamos a corregir, no vamos a dar por ahí más importancia a eso. Pero sí, seguir ahondando en un poquito de esto que yo acá lo tengo anotado, como algo fundamental, algo esencial del católico. Ser católico es una tarea heroica y hermosa. No basta con no hacer el mal. El cristiano está llamado a ordenar el bien, a sanar el mundo con justicia y amor. Por ahí esto de la clase pasada lo mencionamos de no vivir con una indiferencia, ¿no? Sino poder sanar el mundo desde nuestro lugar, desde donde nos toca,
sanar el mundo con justicia y amor. Busquen primero el reino de Dios, lo demás vendrá por añadidura, dice Jesús. Pero bueno, los padres de la iglesia esto lo comprendieron bien profundamente. Entonces San Gregorio Magno decía también que no se debe callar la verdad por temor ni decirla sin amor. Entonces, esta frase de alguna manera resume esa misión que el católico debe tener en la sociedad. ¿Cuál debe ser su interacción con el mundo? Unir verdad y caridad. Porque la justicia sin amor se vuelve ideología, ¿no? Si no, fijémonos por ahí solamente en lo que ofrecen algunos partidos políticos, por ejemplo. Y la caridad sin verdad se convierte en complicidad. Entonces, de alguna manera, esa caridad de querer hacer las cosas bien, pero sin un fin verdadero, bueno, de alguna manera no es pura, ¿no? No intenta enseñar una verdad. Por eso la misión católica en este mundo moderno actual, de todos los días, cotidiano, no es ser uno más, no es ser uno más del mundo, sino ser levadura y sal. El mismo Jesús decía sal y luz del mundo, con sabiduría, con equilibrio, con sentido común, con coherencia. Jesús lo decía en Mateo 5:13, capítulo 5, versículo 13. Sean sal del mundo y luz, ¿no? La sal sirve para darle sabor y la luz para iluminar. Entonces, bueno, por ahí, cuando hablamos yo hago referencias políticas, porque me parece que de alguna manera no nos sabemos posicionar en el plano político como católico. Por ahí nos dejamos llevar por la opinión pública, por los medios de comunicación, por las redes sociales, pero no orientamos nuestra decisión conforme al Evangelio o conforme al bien común. Bueno, capaz que estoy hablando de más, ¿no? Pero me parece que es importante poder posicionarnos fuertemente y decir, me parece esto, real, opinar desde la patrística, desde la escolástica. Entonces, no basta con amar, hay que amar bien, decía San Agustín. La justicia da a cada uno lo que corresponde. Eso es la justicia. Pero la caridad da más de lo que se espera. Entonces, a vos te corresponde esto, los talentos, ¿no? Las parábolas y los talentos. Bueno, entonces la caridad es ese plus que se le da a la justicia. Entonces el cristiano verdadero actúa con ambas. Con justicia, con equidad, pero también con ternura, pero también con esa caridad que conmueve desde las entrañas. Después tomamos a Santo Tomás de Aquino y dice, la caridad es la forma de todas las virtudes. Lo dice en Suma Teológica. Después les paso la cita. Entonces, sin ella, la justicia se endurece, pero con ella se vuelve semejanza con Dios. Entonces, bueno, ¿cómo lo aplicamos concretamente esto? Bueno, en el trabajo, en lo que nos toca en el día a día, pagar lo que corresponde, lo justo, ¿no? No aprovecharse del débil, no quedarme con un vuelto, ¿no? Es más, y si poder dar un poquito más de ayuda, lo hacemos. Bueno, y acá es el sentido común, ¿no? Yo no voy a dar todo mi sueldo a los pobres y yo tengo que vivir, tengo que alimentar una familia, tengo que pagar deudas, pagar servicios, impuestos, lo que sea. Dale a Dios lo que es Dios, dale a César lo que es César, decía Jesús. Entonces, tener este pensamiento, este sentido común de decir, yo voy a ser justo y voy a ser caritativo con el mundo, pero, bueno, de alguna manera, no aprovecharse el débil en esto, quedarse con algo de más no corresponde. En la familia, hablar con justicia, perdonar con amor, no guardar rencor, ser rápido para el perdón y lento para el enojo. O en la política, en la educación, no cerrar los ojos ante la mentira, no ser indiferente, tratar de corregir eso que vemos, pero con amor, con caridad, con justicia. Tampoco hacernos ver, no, porque te equivocaste, no era el siglo II, era el siglo III. No era en la Mesopotamia, no, no hace falta. Sentido común, coherencia. Después, una frase de San Martín de Tours, en realidad más que una frase, lo conocen, ¿no? Pero es un pedacito desde la historia de su vida, ¿no? Que habla también de su conversión. Allá en el siglo IV, no es padre de la iglesia, pero es un santo que generó una devoción, San Martín de Tours.
Bueno, él menciona que cortó su capa en dos para vestir a un pobre. Le va en el caballo, todo con su capa, con su ropa, corta la mitad y le viste a un pobre, una obra de la misericordia, vestir al desnudo. Esa noche, el mismo San Martín de Tours soñó con Jesús con esa media capa, envuelto en esa media capa, y Jesús sonreía. Entonces Jesús le dijo: Martín, me cubriste con tu caridad más que con tu capa. Entonces, de alguna manera, esa escena resume esa caridad del Evangelio. Entonces nos preguntan, bueno, ¿soy justo en mis juicios? ¿Soy justo en mis decisiones que hago todos los días? ¿Mm? ¿Mi caridad tiene rostro, nombre concreto? ¿O es un sentimiento abstracto? Es sí, la caridad ya como un ideal, ¿no? Entonces, bueno, son preguntas como para tratar de hacerse todos los días. El cristiano está en el mundo como el alma en el cuerpo. ¿No? Es una carta a Diogneto del siglo II. Diogneto es un autor anónimo, pero se le atribuye a algunos padres de la iglesia al ser del siglo II. El cristiano está en el mundo como el alma está en el cuerpo, dice un fragmento. El católico no huye del mundo, no escapa, lo habita, lo transforma, es lo que mencionamos hace un rato. Sal y luz del mundo. Lo hace con criterio, lo hace con sentido común, lo hace con una reflexión, no con un eslogan, no con un flyer, con un panfleto, con un folleto. Lo hace con criterio, critica el mundo, no de criticón, de no, que no me guste esto, que lo otro, que no, sino de poder pensar y decir, esto, yo mi aporte al mundo va a ser esto, mi aporte a la escuela donde yo trabajo va a ser esta. Bueno, un poquito asumiendo ya en este sentido de la política. El cristiano no idolatra partidos políticos, se lo mencionó un poquito en clase anterior. Elige con conciencia lo que más se acerca al bien común. San Juan Crisóstomo advertía en uno de sus escritos: no es el poder el que hace justo, sino la justicia lo que dignifica el poder. Lo vemos en todos los partidos, lo vemos en todos los representantes. No es el poder que hace justo, sino la justicia que dignifica al poder. En la educación, por ejemplo, educar no es adoctrinar, sino vemos la vereda del frente. Esas ideologías de izquierda, esas ideologías que son fuertemente adoctrinadoras, los profesores que adoctrinan sin razón, ¿no? O sea, hacía ráfaga de ametralladora. Cada palabra es un adoctrinamiento en sus clases. Bueno, educar no es adoctrinar, es formar personas libres para que elijan el bien. Eso es educar. Educar de excelencia, una educación de excelencia, como tiene que ser la educación católica. Y no me refiero a conocimientos de catequesis, de teología, de patrística, sino desde cualquier ámbito, ¿no? Desde la matemática, desde la geografía, desde la historia, educar desde la verdad para elegir el bien. Volvemos a lo que decía San Basilio. El maestro cristiano enseña para conducir el alma a la verdad. Entonces el católico defiende, presten atención a esto, el católico defiende el derecho de los padres a educar según su fe. Entonces yo no tengo hijos, pero yo voy a querer que mis hijos reciban una educación de excelencia y sobre todo conforme a mis creencias. A mí no me va a dar lo mismo que mi hijo sea adoctrinado, que mi hijo vaya a un colegio que le meten ideas raras en la cabeza. Ojo, porque hay muchos colegios católicos que lo que menos tienen es ser católico. Hay muchos colegios que el católico tiene el nombre nomás, así como hay órdenes religiosas, congregaciones y demás, que bueno, que tienen historia, ¿no? Pero que en la actualidad, a la hora de los hechos, nada, absolutamente nada de la identidad católica. No sé si se puede, si están comentando algo en YouTube, Karen, no sé si puedes activar los comentarios, porque lo tengo que activar yo. Ya que se ve la pantalla blanca, al menos que puedan comentar, no sé. Igual es como, parece un signo, ¿no? Ver ahí la pantalla blanca, como escuchar también, no sé, como que no sé, San Pablo, viste, que se quedó así ciego. Entonces, volvemos con lo mismo. El católico defiende el derecho de los padres a educar según su fe. No me tiene que dar lo mismo que a mi hijo le meten ideologías en la cabeza. Si no, bueno, yo como... Ah, sí, bien.
Yo como estudiante, joven estudiante, yo fui a colegios laicos, fui a colegios públicos. No es un reclamo para mi mamá que está viendo acá seguramente la clase. Mando un saludo a la mamá, estoy en la tele. Sino que, bueno, no me hizo falta. No me hizo falta asistir a un colegio católico para de alguna manera ser creyente, ¿no? Esto viene de otro lado, viene por mi mamá, viene por mi familia, viene por mis elecciones y por obviamente un designio de Dios, una idea de Dios desde la eternidad. Entonces, bueno, no me hizo falta eso, no me hizo falta ir a un colegio católico. Los últimos 2 años, porque bueno, me cambié de cole, sí, fui a un colegio parroquial y ahí participaba en el coro de la iglesia y demás. Pero eso. Después, relacionado a lo que es el periodismo, la comunicación, lo que vemos en redes sociales, San Jerónimo, el traductor de la Biblia, dice, mide tus palabras, las tuyas pueden ser medicina o veneno, lo mencionas un ratito. Hoy más que nunca los medios y las redes son los que van moldeando conciencia. Tienes que pensar esto no, te distraemos con esto, fíjate la importancia. Bueno, las noticias reales no están. Entonces, nosotros como católicos, en las redes sociales, en la radio, lo que sea, desde nuestro aporte, desde nuestro toque, comunicar la verdad de manera serena y esperanzadora. Sin odio, sin miedo. Comunicar la verdad. Ser comunicadores de verdad y en la verdad. Respecto a la cultura, a las celebraciones, ¿no? O por ahí a las cosas que tenemos. Bueno, Benedicto XVI, ahí, Emma, decía que el cristianismo no destruye la cultura, la purifica y la eleva, ¿no? Obviamente nosotros tenemos la cultura católica, pero nuestra intervención en la cultura no tiene que ser algo más, tiene que elevar y purificarla a esa cultura, una cultura deportiva, una cultura escolar, laboral, una cultura. El católico no imita cualquier moda. Entonces, frente a fiestas, a celebraciones paganas, Halloween, qué sé yo, de tal cosa, tal otra, la Pachamama, o demás, que son comerciales o que suelen ser por ahí distractorias de la verdad. Bueno, frente a esas fiestas, no las condenemos. O sea, de alguna manera tengamos un criterio de que no es lo que elegimos. Pero tampoco una permisividad ingenua, como decir, bueno, ¿qué importa? Ya está. No, ya está nada. Tengamos un criterio, tengamos un sentido común, enseñemos que eso no está bien, reflexionemos y elijamos la luz, elijamos la verdad. Recordemos los santos, celebremos la vida. ¿No? Son cuestiones como para ir cambiando el pensamiento. ¿No? Esta materia es referir a eso. Pensar de alguna manera como pensaron los padres de la iglesia. Referido al cuerpo, ¿no? a la corporeidad. San Juan Pablo II, en su libro La teología del cuerpo, enseña que el cuerpo es sacramento de la persona. No se idolatra ni se desperdicia, ¿no? Se cuida con agradecimiento y templanza. Yo agregaría también con justicia, con solemnidad, con sacralidad. Entonces el cuerpo se cuida, se agradece que tenemos la salud y la templanza, moderado, ¿no? Entonces yo me pregunto y les transmito la pregunta, ¿cómo reacciono ante la confusión del mundo? ¿Busco agradar a Dios o encajar en lo que está de moda? Ya algo mencionamos en la clase anterior. ¿Me callo para quedar bien? ¿No opino? Entonces, en esto de misión, ¿no? Necesariamente tenemos que aprender sobre la patrística, la escolástica, el magisterio. Entonces, cuando nosotros aprendamos sobre esto, nos va no solamente a invitar a comunicarlo, sino a obligar a comunicar esto que aprendimos. No podemos callar lo que hemos visto y oído, dice la Biblia. Vamos a tener esa necesidad de poder transmitirlo, de querer transmitirlo, elegir transmitirlo en esta libertad que Dios nos da. Compartir el Evangelio y la buena noticia, eso es misión.
Eso que pensamos, que reflexionamos, es misión. Entonces luego, por eso, después de comprender este mensaje que los padres de la iglesia nos dejaron hace miles, cientos de años, una vez que nosotros comprendamos un poco la punta del iceberg de este mensaje, de esta doctrina, de estos dogmas, de esta enseñanza pura y verdadera como el agua fresca, el siguiente paso es misionar, es anunciarlo. Y por supuesto seguir aprendiendo, seguir haciendo cursos, seguir viendo videitos. Entonces este curso introductorio que estamos teniendo ahora, en este momento, estos días, estas semanas, es solo el inicio, el comienzo de ese camino evangelizador que tenemos que hacer, que tenemos que dar. La idea no es que saquemos teólogos, ojalá. La idea no es que de alguna manera nos dediquemos, ojalá, ¿no? Ojalá que podamos interesarnos en la teología. Pero sí evangelizar desde donde nos toca, desde nuestro lugar, desde nuestro laboral, desde el trabajo, escuela, familia, desde cualquier lugar. San Ireneo decía, la gloria de Dios es el hombre vivo y la vida del hombre es la visión de Dios. Entonces, ser católico, ser seguidor de Cristo, es participar de esa misión de Cristo. Ahí estaba leyendo lo que pusieron en YouTube. Entonces, ser católico es participar de esa misión de Cristo. No solo creer en Él, no solo tener fe. Sí, yo tengo fe en Dios. Le rezo cuando me acuerdo. No, es participar, involucrarse. La iglesia es misionera por naturaleza. Si no, ¿quién es la primera misionera? Bueno, María, cuando fue a visitar a su prima Isabel. Ella llevaba a Jesús dentro suyo. Así como nosotros tenemos que llevarlo dentro nuestro y comunicarlo. María llevando a Jesús dentro suyo. Entonces, Isabel, alegre. El San Juan Bautista, San Juan, sí, Bautista, saltaba, ¿no? De alegría dentro de su seno materno. La iglesia es misionera por naturaleza. Entonces nosotros, los laicos, bueno, en general, ¿no? Laicos, consagrados, testigos por vocación. San Francisco de Asís decía a sus hermanos, esto clarísimo, prediquen el Evangelio. Siempre, siempre prediquen el Evangelio. Si fuera necesario, utilicen palabras. ¿Qué quiere decir esto? Seamos nosotros testigos del Evangelio. Seamos nosotros personas que vean, que reflejemos esa mirada de Cristo. Entonces el cristiano evangeliza con su coherencia, no solamente con lo que dice, sino con su forma de vivir, con su forma de ser, con su trabajo bien hecho, con su alegría, con su serenidad en el dolor, cómo reacciona frente a las crisis. Y la fidelidad en lo simple. Si soy fiel en lo poco, el Señor me confiará más. Entonces, por ahí 3 actitudes que tenemos que tener del misionero católico en la vida cotidiana es claridad sin dureza. Decir la verdad sin atacar. No intentar convencer. Digamos, la verdad, esto es importantísimo. La verdad, yo acá lo tenía anotadito. La verdad no hace falta que de alguna manera alguien la defienda. Solo exponerla, ya la verdad se defiende sola. Quid is veritas, ¿no? Cuando Jesús lo llevaron frente a Poncio Pilatos, ¿qué es la verdad? Bueno, hubo un silencio parte de Jesús, de parte de Pilatos. Pilato estaba frente a la verdad, no hay más palabras que decir. Entonces la verdad no hace falta defenderla, se defiende sola. Por supuesto, con esto yo no estoy diciendo de salir a evangelizar, ni negar la verdad, ni no anunciarla. Todo lo contrario, decirla. Cuando la exponemos, se defiende sola la verdad. O no pasa en situaciones cotidianas que nos damos cuenta. Che, a mi hermano, mi mamá, ¿quién rompió este plato? Nos miramos. Que a ver quién hace más cara de culpable, ¿no? Entonces, bueno, la verdad está ahí. Claridad sin dureza. Decir la verdad sin atacar. Alegría sin superficialidad. Irradiar esperanza sin negar el sufrimiento. Entonces nosotros no podemos sentir la gloria
del sepulcro vacío si no tenemos el sufrimiento de la cruz. Entonces, el cristiano necesariamente pasa por este dolor, lo asume y lo transforma, ¿no? Alegrías y superficialidad, no vivir en un mundo de color de rosas, porque la persona que sigue a Cristo se le vienen todo en contra, ¿eh? El diablo vive metiendo la cola, no salen los proyectos, queremos hacer algo y queda trunco, frustraciones, crisis. Bienvenidos a la vida del seguidor de Cristo. ¿O no acaba de pasar recién con esto? ¿O no acaba de pasar recién con la pantalla blanca que todavía la estoy viendo como el final del túnel, ¿no? Que hay que seguir caminando. Y bueno, son cosas, estas cosas pasan. Ya que estamos anunciando la verdad. Entonces, dejemos de lado, está bien, la pantalla blanca, ¿qué importa? ¿Me escuchan? Bueno, vean, pongan el tele, la clase grabada, después yo voy a agarrar, voy a unir los dos videos y lo voy a subir como un video completo, ¿no? Lo voy a editar para que sea más fácil. Hagan lo que yo hago, laven los platos, cocinen, limpien la casa, lo que sea, y escuchen. A lo mejor a ver si así puede ayudar un poquito esto que digo. No es mi opinión, es presentar un poquito de verdad, un poquito de lo que es la patrística. Entonces, irradiar esperanza, comunicar la esperanza sin negar el sufrimiento. Che, ¿por qué no te afecta que te hayas quedado sin trabajo? ¿Por qué no te afecta que desaprobaste esa materia, que la reprobaste? Bueno, soy parte de un proceso, ¿no? Soy parte de un camino que Dios me va a saber guiar a algo bueno. Entonces, bueno, digo, somos parte de un proceso. Y qué mejor que sabernos parte de ese proceso, de esa esperanza de Dios. Que ya pensó desde la eternidad. Nosotros nos ahogamos en un vaso de agua, gente. Y sin embargo, Dios debe estar arriba así como mirando. Y te falta otra todavía. Y la tercera, ¿no? Dijimos, claridad sin dureza, alegría sin superficialidad y firmeza sin rigidez. ¿Qué quiere decir esto? Defender la fe con libertad interior, ¿no? Esta libertad de decir, bueno, soy libre de hacerlo, soy libre de querer comunicar la verdad, de defender la fe. Y soy libre para formarme, y soy libre para elegir, y soy libre para ver este video completo. Y soy libre para quedarme. Gracias, gente, por quedarse los que se quedaron. Entonces, ya para concluir, el pensamiento católico no es una teoría, no es solamente algo abstracto, una idea. Es una forma de vivir con verdad y sentido común. El mundo necesita católicos coherentes, sensatos, alegres. Hay muchos sentimentalistas, sentimentaloides. Y hay muchos que de alguna manera son católicos de fin de semana, son católicos de domingo, con suerte. Les da lo mismo formarse, les da lo mismo la vida sacramental. Entonces, bueno, es una forma de vivir con verdad y sentido común, no es una teoría. El mundo necesita católicos coherentes, sensatos, alegres. Creo que el Papa Francisco decía cara de vinagre, una cosa así, ¿no? Personas que piensen como santos, hablen como hermanos y trabajen como servidores. Intentemos ser eso. No tengamos miedo de ser lo que somos, de que somos católicos, decía Benedicto XVI. No tengamos miedo de ser lo que somos. 2 puntos, católicos. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué tenemos vergüenza? No hay nada más hermoso que ser católico. Fíjense la genialidad que es la Iglesia Católica a lo largo de la historia. Gracias a la Iglesia Católica se han creado las escuelas, universidades, hospitales, descubrimiento del método científico, obras de arte bellísimas de pinturas, esculturas, catedrales, obras de la ingeniería, de la arquitectura, gente con mucha cabeza, con mucho sentido común, con mucha idea. Lo ha hecho por la Iglesia Católica, lo ha hecho por amor a Dios. Para su gloria, no para figurar ellos. Quedaron en la historia porque, bueno, han sido unos adelantados de su época. ¿Cuántas enseñanzas increíbles nos han dejado? Y nos avergonzamos. Nos avergonzamos de ser católicos.
No hace falta andar con una cruz gigante acá del obispo, ¿no? Digo, tampoco irse al otro extremo. Sentido común, coherencia, pensamiento. Pensemos. Necesitamos personas que hablen como santos. Que piensen como santos, perdón. Necesitamos personas que piensen como santos, que hablen como hermanos y trabajen como servidores. No tengamos miedo de ser lo que somos. 2 puntos. Católicos. 2 puntos. Santos. Caminos a la santidad, ¿no? Pensemos eso. Vamos a ese lado, vamos por ese camino. Por eso, fíjense que acá hay algo importantísimo. El sentido común cristiano es sobrenatural. ¿O no les pasa? Que a veces se dan cuenta que ven lo que el mundo no ve. ¿Mm? El sentido común es sobrenatural, nos da ese plus que une la fe y la razón. Fide ratio, filosofía, teología. ¿No les pasa que perciben que el mundo anda mal? ¿Que no es por ahí? Entonces ese sentido común que tenemos sobrenatural viene de Dios. Nos damos cuenta, vemos cosas que el mundo no ve. Espera lo que el mundo no espera. ¿No? Esa esperanza eterna que tiene el católico. Y llama lo que el mundo olvida, los valores, la familia, la dignidad, la vida, la fe, a Jesús. ¿Mm? Entonces, ya para terminar, me parece importante hacer hincapié en esto, ¿no? Hacer hincapié en esta última partecita que dije del pensamiento católico, del sentido común, de la coherencia. No seamos indiferentes, seamos católicos, no tengamos miedo, no tengamos vergüenza. Seamos la sal del mundo, la luz del mundo. No nos dejemos pisotear. Tampoco andar a las piñas, tampoco andar a la trompada, sacar la espada, ¿no? La verdad se defiende sola. La anunciemos, la proclamemos, la expongamos, la pongamos sobre la mesa. Se defiende sola. Seamos nosotros promotores de verdad. ¿Mm? Bueno, disculpen la extensión. Yo ahora voy a leer los comentarios si quieren decir algo. Si quieren abrir el micrófono y decir algo a las personas que se quedaron, y después vamos a hacer una oración para cerrar. Así que yo le agradezco muchísimo que se hayan quedado a pesar de las interrupciones, que de alguna manera uno sabe que va a haber, ¿no? En estas cosas, pero ir definiendo un poquito más, ¿no? Ir tratando de ir puliendo estas cosas, porque también hay que hacerse con el mundo, hay que amigarse con la tecnología y con todo lo que conlleva participar del mundo, pero también ser de Dios. Bueno, pídanme permiso entonces y yo levanto la mano y los habilito si quieren conversar, si quieren decir algo, alguna pregunta que les quedó, lo que quieran. Algún comentario, algo, yo los escucho. Buenas noches, soy Esteban. Buenas noches. Bueno, gracias por la clase. Digamos, la propuesta de lo que vos hoy trajiste básicamente es una vida en rectitud y una posición ética, ¿no? Que a veces, si uno la piensa, puede sonar como imposible de realizar, ¿no? Pero en las pequeñas acciones, en las micro decisiones que tenemos como padres, como profesionales, como vecinos, yo creo que es posible, ¿no? A veces la palabra santidad pensamos que nos queda re lejos o es muy, muy elevada para nosotros, pero bueno, puede ser como un destino, ¿no? Y si uno de a poquito intenta, al menos en lo micro,
en la cola del almacén, en tu barrio, en tu familia. Bueno, ese camino de ética y de verdad puede ser, ¿no? No es fácil, pero a mí me parece que no es imposible. Así que bueno, quería compartir eso. Gracias. Bueno, muchas gracias también por tu aporte. Y sí, es así lo que está diciendo Esteban. Es desde lo micro a lo macro, ¿no? Y por macro pensemos que es llegar al cielo, ojalá, pero se va construyendo pasito a pasito. Gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo? Acá estoy leyendo en YouTube, por ahí si hay algún comentario o acá en el chat, si quieren. Es así, como dice Genoveva, la fe y la razón son esas dos alas que nos elevan al conocimiento de la verdad y hacerlo de manera eh, con excelencia, ¿no? Hacerla de manera excelente. Digamos, la filosofía ilumina la teología para poder entender bien, ¿no? Todo esto. Así que, bueno, eso es así como dice Genoveva. ¿Alguien más quiere compartir algo? Gracias, Mariana, por el comentario. Hola, profe, ¿me escucha? Sí, le escucho, Kenia. Yo quería preguntarle algo que no sé, es medio difícil de expresar, ¿no? Pero, por ejemplo, estas posturas que toma el Papa y que uno de repente no está muy de acuerdo, pero el tema es presentarse como católico a alguien que no lo es y cómo expresar esto. No sé si me doy a entender. Porque, claro, ante una persona que no es católica y no se supone nosotros debemos o creemos en Roma, en Papa, ¿sí más o menos me entiende? Sí, le entiendo, creo. Eh, yo creo, no por una duda, ¿no? Digo, pero yo creo firmemente en que el Espíritu Santo elige de alguna manera al Papa. Vamos a estar de acuerdo, ¿no? Pero nosotros somos católicos apostólicos romanos. Entonces, a veces Sí, sí, entiendo que es difícil por ahí conciliar o esta parte de nuestra cultura que nos invita a cuestionarlo todo, ¿no? Yo creo que hace 5 siglos atrás no jamás íbamos a estar en desacuerdo con el Papa o con alguna autoridad, pero me parece que, así como decía Esteban y así como un poquito fui orientando la clase, hay que demostrar, hay que formarse con lo que somos, con lo que hacemos, con lo que sabemos. Entonces uno dice, bueno, a veces yo no, me cuesta, incluso lo escucho mucho con el Papa Francisco, me cuesta porque el Papa Francisco, decirlo claramente, ¿no? Era peronista y conciliaba con unas ideas que a lo mejor no son las mías. Y bueno, pero a ver, me parece que es parte de, de, un, de un plan de Dios y me parece que no podemos negarlo, no podemos ser eh, anatemas, no podemos disociarnos de esta creencia que es de unidad, ¿no? Eh, yo no sé si particularmente te referís a esto que vimos de María como corredentora, que ya incluso sí, es lo venía un diciendo buen ejemplo. también en otros escritos, pero bueno, me parece que en realidad, eh, no sé, no, yo pienso, ¿no? Cuando leí eso, digo, pero no tiene nada más importante que hacer que estar hablando sobre algo bueno, entonces son opiniones personales, pero de alguna manera hay que respetar y hay que saber, porque a veces son cosas que nos desestabilizan hasta en la fe. Uno dice, bueno, ¿cómo el Papa, autoridad de la Iglesia, va a decir algo así? Bueno, entonces, de alguna manera, yo intenté traer un poquito de luz sobre este tema. Ya les digo, voy a hacer un video exclusivo que detalle, por ahí, esto que vimos rápido al principio de la clase, y en detalle los dichos, los escritos, desde la noticia, pasando hasta la respuesta que ya las dieron santos, la dieron teólogos, la dieron gente que sabe mucho más que yo y mucho más que lo mejor que los que dirigieron este documento lo escribieron. Pero bueno,
hay que saber discernir y hay que tener criterio católico de las cosas que edifican, de las cosas que son verdaderas. Y bueno, seguir rezando. Yo creo que la oración no es poco. Yo creo que no, la oración no es un consuelo de decir, bueno, voy a rezar por esa alma. No, realmente recemos con fervor, recemos con fe. Pidamos por la conversión de un sacerdote. ¿Mm? Pidamos, no dejemos de pedir al Espíritu Santo para que guíe, para que ilumine esa difícil tarea que es ser pastor de la iglesia. Esa es como mi humilde opinión. Muchas gracias, profe. Gracias. ¿Alguien más? Acá estoy por leer en YouTube. Bien, acá respondiendo a algunas preguntas de YouTube cuando va a estar el video editado. En general, hay algunas cuestiones, ¿no? Esto es un poco técnico. Cuando finaliza la transmisión en vivo, queda guardada en el canal de YouTube. Pero después, un día después, 24 horas, ya empieza como a regular lo que es los cuadros de la imagen, la calidad y todo. Pero en base a eso, yo lo que voy a hacer es descargar, una vez que el video ya esté, o sea, de acá a 24 horas, voy a descargar ese video que está en buena imagen, lo voy a editar con un programa y lo voy a hacer continuo para que no se note el corte que pasó. Así que, bueno, eso como preguntita. Es cierto, acá también Genoveva dice que los protestantes se convierten al estudiar en serio a los padres de la iglesia. Y sí, ahí está la verdad, ahí está contenido la pureza, la joya de la humanidad de la iglesia. Entonces, bueno, digo, por ahí los protestantes hasta el 1517, 1521 no reconocen nada, ¿no? de lo que es la tradición o el magisterio. Les sobra siglos para poder formarse y convertirse. Hay un montón de testimonios, Fernando Casanova, por ahí como el más importante del pastor, que se convirtió por leer la Biblia o por leer las traducciones bíblicas en exclusivo por ahí, y bueno, la patrística, ¿no? Yo creo que hasta nosotros mismos que decimos ser católicos nos convierte leer la patrística y nos alimenta y nos sana. Así que bueno, si no hay más preguntitas, vamos a leer esta oración y que tengamos un santo descanso. Vamos a compartir la imagen y lo vemos. Lo rezamos cuando no hace falta abrir el micrófono, yo lo leo y ustedes lo van siguiendo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si bien es una oración antes del estudio, tratemos de que este estudio que hemos aprendido podamos ponerlo en práctica, de alguna manera. Podamos seguir aprendiendo. Mediante el grupo bueno, después les digo. Vamos a la oración. Creador inefable, fuente de luz y sabiduría. Derrama sobre las sombras de mi entendimiento un rayo de tu claridad. Aparte de mí, el doble velo del pecado y de la ignorancia. Tú que das palabra a los pequeños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para comprender, memoria para retener, método para aprender, lucidez para interpretar y abundancia para expresarme. Guía el comienzo de mi trabajo y dirige su progreso y llévalo a buen término. Amén. Recemos a nuestra Madre para que siga siendo dispensadora de gracia en esta historia de la humanidad y podamos llegar a Cristo a través de ella también. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.